amor. ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Bueno, vamos a empezar. Mi intervención es rápida, simplemente pues daros la bienvenida a todos a esta casa, templo de la cultura y el arte en general, y hoy pues más que nunca pues es un acto de homenaje precisamente a eso, al arte. Quería dar la bienvenida especialmente a todos, pero con un carácter especial a mi querida amiga Nani. Muchas gracias por sacar un ratito de vuestras apretadas agendas y estar siempre con lo que el círculo mercantil se refiere, por lo cual muchísimas gracias. Querido y admirado don Juan Valdés, pues vamos, era lo único que no podía faltar hoy, claro. Si falta el homenajeado, vamos listos. Querido consocio José Manuel Piñero, presidente del Liceo de Triana, muchas gracias, no por estar aquí, sino que también, pero sobre todo pues por acordarte de tu casa a la hora de celebrar eventos como este, que no hacen otra cosa que engrandecer la imagen del círculo mercantil, ¿no? Por lo cual, muchas gracias. Querido también Cristóbal Morales, presidente de COSI, la Hermandad de Caballeros de Santos Inocentes, muchas gracias también por estar aquí. Don Antonio Pupo, doctor en medicina, tenemos dos doctores, con lo cual estamos salvados hoy. Hoy podemos... ¿No? Bueno, no ponerse malo ninguno por si estamos porque no me ha dado mucha seguridad. No me ha dado mucha seguridad en esto. Yo pues daré la bienvenida. Posteriormente, don José Manuel Piñero pues tomará la palabra. Después le dará el relevo a Laudelino Pino, que también, bueno, pues seguro que algo bonito tendrá que decirnos, porque siempre tienes cosas bonitas que te salen del corazón. Cuando no las pintas, las escribes o las dices, por lo cual, maravilloso. Después también tomará la palabra don Cristóbal Morales. Los doctores nos recetarán al final. Y finalmente, pues, don Juan, el homenajeado, pues nos dirá algo también que seguro que nos llenará el espíritu esta tarde. Hay una luz que brilla en cada uno de nosotros. Esa frase, que además la he vuelto a releer esta mañana, es una frase que acompaña a un grabado tuyo, don Juan, que tengo la suerte de que forme parte de mi colección humilde y vaga, pictórica, y que ocupa un lugar privilegiado en mi casa. Esa frase a mí me hace muchas veces reflexionar cada vez que la leo, porque no deja de ser más que una realidad y una verdad absoluta. En cada uno de nosotros, es verdad, está esa luz, ya sea por nuestra actitud ante la vida o ante los demás, por nuestra profesión o por la propia forma de afrontar cada uno lo cotidiano. Hoy pues estamos aquí gracias a la iniciativa, como decía antes, de la Asociación Liceo de Triana y de mi estimado, don José Manuel Piñero, básicamente a rendir tributo a un hombre que es luz propia, y que además pues lleva toda su vida reflejándola para los demás a través de su herramienta principal, que son los pinceles. No voy a hacer una glosa suya, don Juan, hoy, ni me corresponde a mí, ni tampoco me voy a detener en su prolija vida a lo nada de éxito a lo largo de toda su carrera. Para eso están quienes organizan este homenaje, que seguro que lo harán bastante mejor que yo. Solo les diré que me siento pues muy orgulloso, tremendamente orgulloso como presidente del Círculo Mercantil, pues
que este acto de justicia, que además es un acto de justicia, pues sea en la casa que tengo el honor de presidir. Porque el Círculo Mercantil Industrial de Sevilla, como prácticamente todos ustedes saben, es un foco, como decía al principio, de cultura, de arte, en cualquiera de sus disciplinas. Por lo tanto, acoger un acto como este, pues nos da más prestigio del que podemos alcanzar por cualquier otro medio. Simplemente les doy a todos la bienvenida a esta casa, a la casa de todos ustedes, que sé que os sentís, como digo, en vuestra casa cada vez que entráis, en el corazón, además de esta bendita ciudad de Sevilla, y que dejó en el aire el eterno agradecimiento al homenajeado, o que dejo en el aire el eterno agradecimiento al homenajeado, por haber contribuido durante toda su vida precisamente a eso, a aportar arte a esta ciudad. Muchas gracias por elegirnos y recuerden siempre la frase con la que he comenzado estas palabras. Hay una luz que brilla en cada uno de nosotros. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar el agradecimiento al Club Mercantil y a su presidente, don José María González Meza, por la siempre favorable acogida que presta a nuestros eventos. Yo voy a decir unas pequeñas palabras de introducción que las tenía previstas para el final, pero debido a circunstancias he tenido que cambiar el orden. Voy a hablar un poquito de lo que somos como hermandad, porque nosotros no nos gusta hacer publicidad nuestra, hacemos cosas un poco más para consumo propio, ¿no? Y entonces voy a explicar un poco qué somos como hermandad del Liceo de Triana y nuestros objetivos culturales. El hombre, tanto por la necesidad como por la costumbre, deseamos existir en sociedad y gregariamente. Por eso hemos creado la Hermandad del Liceo de Triana y hemos dado vida a esta pequeña sociedad para nuestro uso y consumo propio. Algo que promete o pretende ser el primer paso para la consecución de objetivos mayores en ese misterioso impulso hacia la solidaridad y apoyo de aquello que consideramos digno y de valor para los principios que todo hombre o mujer de bien se puede honrar en poseer. No puedo desear que mis palabras sean solo devota literatura, sino que nuestras reuniones y acciones hagan imposible que se conviertan ni para nosotros mismos ni para nadie en papel de desecho que pueda arrojarse a la papelera como inservible o moneda que ha perdido su troquelado y no son considerados ahora como monedas, sino como simple metal. En nuestra hermandad del Liceo de Triana somos hombres y mujeres de moderada acción, que tratamos de atar nuestra vida a la razón y haremos que donde hay voluntad siempre se abre un camino. Ni la casa, ni la indumentaria, ni la tinaja de barro descubre que ha sido la necesidad la que los ha concebido, mientras que el hombre, guiado por conceptos y abstracciones, podemos conjurar las desgracias y las desdichas, uniendo nuestras fuerzas contra aquellos grandes desequilibrios implantados en gran parte de la sociedad actual. La prudencia, aunque figure como virtud, también debe de ser dosificada. No podemos admitirlo todo con pasividad. No todo está escrito en piedra. No podemos admitir las grandes desigualdades cruelmente impuestas a los más débiles, como si el mismo Dios hubiese dictado las normas. Por eso, solo podemos aplicar esta prudencia de manera digna y proporcionada,
cuando sin gritar y ni siquiera alterar la voz, sufrimos todo un nublado de nubes negras creado por un sistema que descarga una y otra vez fuerte aguacero sobre los más desfavorecidos. No podemos envolvernos en nuestra gabardina y seguir caminando lentamente bajo la tormenta sin hacer nada. A raíz de esto que he expuesto, quiero agradecer a Rotary Triana que se haya unido a nosotros en este merecido homenaje a don Juan Valdés. Por ello deseo apoyarlo por esa iniciativa que combate, que no aceptan la desgracia de los demás impasibles y tratan de ayudarlos. No aceptan la verdad como una tautología, como cosas vacías que nada tienen dentro. Pero qué capacidad de resistencia a la verdad tiene la sociedad que vivimos, o las religiones a las que pertenecemos, o inclusive nosotros mismos a nivel individual. No lo sé. Creemos en la posibilidad de una reacción espiritual o de pensamiento a la actualidad materialista. Y esta circunstancia es la que permitirá afirmar que nuestra acción y la de los Rotary Triana, aquí representada por su presidente, don Antonio Pulpo, es una obra sabia, creando una nueva dignidad del pensamiento, una nueva dignidad del espíritu. Por ello, los felicito por su gran solidaridad con los más débiles. Mi más sincero reconocimiento, Antonio. Cualquier fuego del corazón se puede avivar y extender rápidamente desde una agua. Muchas gracias. Para terminar, deseo que nuestra labor de la Hermandad del Liceo de Triana sea como en los faros, que su luz será más clara en la distancia, pasado el tiempo. Y así lentamente, pero con pasión, hemos comenzado esta andadura con nuestras manos llenas de ilusión e incertidumbre, y que el tiempo debe revelar como exitosa. Muchas gracias. Le paso la palabra ahora a un gran pintor también, don Laudelino Díaz Tino. Buenos días, autoridades, Hermandad del Liceo, presidente José Manuel Piñero, querida institución del mercantil, don José María, don Ángel Moliní, don Antonio Pupo, querido público, don Juan Valdés, camino entre gigantes. Es un honor para mí dirigirme a la figura que respeto y admiro y quiero, por ser uno de los grandes pintores del siglo XX en España. Admiro a don Juan Valdés por su obra y lo quiero por su gran humanidad, hasta por su bondad y desprendimiento, y prueba de ello son las obras que ha donado al Museo de Badajoz. Decía Paul Klee que un dibujo es una línea que va a dar un paseo. El dibujo de Juan Valdés da paseos afortunados por el lienzo como preludio de lo que será una gran obra de arte. Sus cuadros son esencia, dibujo, presencia, composición, equilibrio, perspectiva y color, mucho color. Pero color veneciano, envuelto en reflejos, en poesía y hasta en máscaras y sueños. Las líneas de Juan Valdés se convierten en arte tamizado de sentimientos, de emociones. Sus pinceles parece que, movidos por ángeles, pasean por el lienzo para producir armonías que se van perfilando en ese proceso creativo. En sus cuadros, Cuernotas de primavera de Vivaldi, hay novedad, frescura, creación, armonía. Y mira que es difícil hacer hablar a los naranjas que maneja como nadie, o celestes. Es maestro de eso, con los colores más insospechados o atrevidos, poniéndoles rojos intensos a una máscara veneciana, pero que siempre hacen faena, hacen cuadro en conjunto, como las magistrales Verónicas de Curro Romero en la maestranza. Él convierte a la nostálgica veneciana en aérea, en líquida, en transparente, en viva, en movimiento, como si los gondoleros fueran poetas. ¿Os imagináis a Tiziano, a Veronés,
a Tintoretto y a don Juan Valdés escuchando un cuarteto de Schubert con violines sentado en la plaza de San Marcos y hablando de pintura? Yo pagaría por escucharlos. Seguro que la Giralda sevillana y el campanile veneciano disfrutarían escuchándolos también y marcarían juntos un vals de Strauss sobrevolando el cielo, envueltos en el misterio de los cuadros de Juan Valdés, porque también su pintura es misterio, pero es más que eso, es pasión. He visto los trajes de torero en su estudio. Valdés, como un Morante moderno, sabe que la colocación es imprescindible para una buena faena, porque un cuadro tiene que haber composición y técnica y estética y reflexión y experiencia en la cabeza y que no falte el músculo más importante para transmitir la pasión, el músculo del corazón. Lo que no se ve, lo que se siente, el temple, la línea áurea que conoce muy bien. Y para, al fin, que goce el espectador. Al final, puerta grande. Es que aquel chiquillo que vino de tierras extremeñas, empujado por su abuelo, hecho a sí mismo, se ha hecho grande, tal vez el más grande. Recuerda a su abuelo cada momento, lo lleva en el templo de su corazón y de sus pinceles, y se emociona al hablar de él. Y mira que Juan ha tenido jornadas en la vida, muchas jornadas, pero ha salido triunfante, porque es un trabajador infatigable, es nacido para construir un legado, por supuesto con innegables dotes artísticas, y ha salido a hombros por la puerta del príncipe, sí, porque al príncipe también lo ha pintado, y al rey y la reina, con una envidia sana, le pidió que la pintara también, a Sofía. Y ha pintado a las más grandes, como Rocío Jurado en el 92. Confiaban en su pulso, en su cabeza, en sus dotes de genio, arropado por un corazón humilde. Y esa humildad es una cualidad que habla de su grandeza. Larga vida a un genio, nuestro Juan Valdés. Ahora solicito la presencia de mi amigo, presidente de COSI, Hermandad de Caballeros de la Orden de los Santos Inocentes, a su notario para que diga unas palabras en el atril. Bueno, muy buena. Muchas gracias por asistir a este merecido homenaje de un gran artista y una gran persona, ¿no? Después de las palabras de nuestro querido Pino, poco tengo yo que decir. Me voy a unir simplemente a lo que es mi función, ¿no? Porque describir lo que, con esa poesía que acabas de describir, lo que es el arte de una persona, creo que por sí solo ya se vale. Yo no vengo aquí, querido Juan, a hablar de lo que tu técnica se ha desarrollado, porque evidentemente no sería capaz de describirla. Pero sí voy a hablar un poco de lo que represento, que es la Hermandad de Caballeros de la Orden de los Santos Inocentes, y que tiene dos lemas fundamentales, que es la inocencia y la esperanza. Y eso sí que nuestro querido Juan, por su comienzo de vida desgraciada, se quedó a la cortísima edad de 5 y 8 años sin sus padres, ¿no? Que es lo más importante que pueda tener uno en la vida, ¿no? Pero que a continuación, gracias a sus queridos abuelos, como tú lo has nombrado, ha hecho que esa inocencia de infancia le pueda dar puerta a esa esperanza unida a la perseverancia y a la fortaleza que eso le ha hecho en la vida para ser la gran persona que es y el impresionante artista que realmente podemos gozar, ¿no? Yo, desde mi humilde posición de presidente de la Hermandad de Caballeros Comendadores, te voy a hacer un ruego. Traigo aquí un pequeño pergamino que es la antesala de lo que te vamos a pedir, que es que aceptes este próximo día 28 de diciembre en la capilla de Virgen del Antiguo, en la catedral,
bajo el manto de nuestra querida Virgen, el ser comendador de las artes, con lo cual estaríamos encantados de ponerte medalla y pin y presentarte comendador de las artes, con lo cual estáis todos invitados a ese acto que realmente es nuestra función principal y es digna de ver. Con lo cual, querido Juan, si tú me lo permites, te traigo aquí este pequeño pergamino donde dice así, que la Hermandad de Caballeros Comendadores de los Santos Inocentes nombra a don Juan Rodríguez Valdés Paredes hermano comendador de las artes, por lo que sería un honor para nuestra hermandad que lo aceptara. Así que, dándole las gracias como siempre a José María, que siempre desde que desde 2008 creamos esta hermandad nos ha abierto las puertas. Nuestro querido club mercantil siempre ha sido nuestro icono de presentación, lo mismo que a nuestra hermandad del liceo, a nuestro querido don Ángel Molení y por supuesto a Antonio Pupo, presidente del Club Rotary Sevilla Triana, a nuestra querida Ani, que siempre está en todos los actos que la requerimos, y por supuesto a ustedes, que sois los más importantes de este acto, que refrenda la grandeza de nuestro querido don Juan Valdés. Muchas gracias. Muchas gracias. Se acaba de comprometer, con lo cual para nosotros es un auténtico honor. Lo acaba de comprometer. Continuando con el acto, le paso la palabra a don Antonio Pupo. Buenas tardes. Primero quiero dar las gracias a José María González Mesa como presidente de este círculo. Yo personalmente tengo una opinión muy concreta sobre esta entidad, esta institución. Yo creo que no hay ahora mismo ninguna institución en Sevilla que esté más volcada en todos los aspectos de la cultura, del arte, incluso de la sociabilidad y la visibilidad de lo que son nuestros propios valores. Darle también las gracias a mi amigo José Manuel porque me sigue enseñando. Estamos en una época donde es fundamental siempre marcar esos valores, tener como referencia a un hombre como él. A mí me ha hecho recuperar ese sentido de que a los líderes se les sigue, pero a los maestros uno intenta copiarlo. Entonces, muchas gracias, José Manuel, por esa juventud que aún mantiene, con ese sentido que tú tienes de seguir todos los días intentando reflexionar sobre este mundo y cómo hacer de este mundo algo mejor. ¿Qué decir de Juan Valdés sin que al maestro le suene todo esto mimético, ¿no? Su trabajo se entiende, no puede ser entendido sin conocer o entender su empeño por aprender y su curiosidad por la vida y la pintura. Es irrefutable que no falta talento, pero que el talento sin oficio, disciplina y esfuerzo difícilmente nos lleva hasta una obra tan sólida como observamos en la producción, extensa producción, con más de 700 obras de Juan Valdés. Su fuerza radica en el oficio, donde la técnica, la precisión en la anatomía y el dominio del color son impecables. La versatilidad de su obra y el compromiso con la pintura figurativa es evidente. Sus retratos dignifican a los modelos y poseen un valor documental, social e histórico para la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos de este. Su fuerza radica en un oficio consolidado, dominio del realismo, versatilidad temática y valor cultural e histórico. En definitiva, una obra consistente que la hace universal y eterna. Respecto a su obra simbólica, me gustaría parar un momento en esta producción donde evoca un mundo carnavalesco lleno de máscaras y de ocultación, muy relacionado con ese mundo interior de Juan Valdés.
Aquí Valdés se desprende de la sobriedad del retrato oficial y se deja llevar por esa imaginaria rica en símbolos, máscaras y gestualidad donde la luz abandona el naturalismo y se vuelve teatral, donde el color, rojos, azules, dorados, evocan tanto al carnaval veneciano como cierta tradición barroca española y sevillana. Las musas del rey Momo junto al resto de las pinturas de vocación carnavalesca nos muestran una metáfora de lo oculto y lo revelado. Espero que al autor no le parezca una profanación lo que a mí me suscita este conjunto de piezas de carácter onírico. Yo diría que Juan Valdés aquí construye un microcosmos estético que funciona con sus propias reglas. Igual que los escenarios literarios del realismo mágico, no porque ilustre escenas literarias, sino porque comparte con este estilo narrativo una forma de entender la realidad desde la intensidad de emoción y el propio misterio. Muchas gracias. Le paso la palabra al doctor Don Ángel Molini. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a don José Manuel Piñero, presidente del Liceo de Triana. Nani, es un placer siempre verte y ver tantos amigos como Cristóbal, a nuestro amigo Pino y por supuesto a mi colega doctor. Hoy el Liceo de Triana rinde homenaje a un artista que es parte de nuestra historia cultural contemporánea. Un hombre nacido en Extremadura, pero que lleva años siendo Sevilla, y Sevilla siendo también un poco de él. Me refiero a Juan Rodríguez Valdés y Paredes, tiene padre y madre. Juan Valdés. Juan Valdés es sin duda uno de los grandes retratistas vivos de España. Es el único pintor que ha pintado oficialmente a los reyes de España, posando para él, y creo que también la única vez que ha pintado con traje y corbata. Suyos fueron los retratos reales que presidieron el pabellón real de la Exposición Universal del año 1992. Y también es el autor del retrato de Su Majestad Rey Felipe VI, que preside el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla. Hablar de su faceta de retratista es hablar de su forma de mirar. Una mirada capaz de captar verdad, carácter y profundidad. Quizás por eso Juan está tan vinculado al mundo del flamenco y del toro, porque ambos, flamenco y toro, son también retratos del alma, del valor, del instante y del temple. Y Juan lo entiende, lo siente y lo transmite. Pero Juan Valdés no es solo retrato, es también uno de los mejores cartelistas y creador de atmósferas donde destacan de forma muy especial, como estaba comentando tanto nuestro amigo Pino y nuestro amigo Antonio Pupo, donde destaca de forma muy especial sus obras inspiradas en el Carnaval de Venecia. Máscaras, misterios, silencio y belleza. Escenas que son ya parte de su sello y de su universo propio. Por su trayectoria, su aportación cultural y su prestigio, Juan Valdés ha recibido los reconocimientos más altos que puede recibir un artista de nuestra tierra. Medalla de Oro de la ciudad de Sevilla en el 2019, Medalla de Andalucía de la Arte en el 2023, Hijo Predilecto de Badajoz y el último, el Premio a las Artes Plásticas dentro de los Premios Internacionales del Flamenco que se ha celebrado hace unos días. Pero más allá de las medallas y de los honores y la historia escrita, hay algo más importante, la persona, su humanidad, sensibilidad, sencillez y su cercanía. Por eso quienes hoy estamos aquí celebramos no solo al artista, sino también al hombre. Y ahora permítanme cerrar de forma personal. Querido Juan, gracias por tu obra, por tu mirada, por tu contribución al arte español, pero gracias también de corazón por tu amistad, por tu forma limpia de vivir el arte, por compartir tu camino y tus vivencias con los que tenemos la suerte de estar cerca de ti y cerca de tu familia. Y hoy no solo te homenajea Sevilla, hoy te homenajeamos también quienes te queremos. Es un honor estar aquí contigo en este momento, porque un artista para la sociedad suele valer más muerto que vivo, porque solo cuando ya no puede crear es cuando el mundo decide admirar lo que hizo.
y hoy tenemos la inmensa suerte de disfrutar de la persona, del artista y de su arte. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a nuestro homenajeado, quiero decir una palabra sobre él que me la he preparado. En primer lugar, tengo que decir que me siento honrado, muy honrado, más honrado de lo que yo mismo creía al verme aquí sentado con personalidades como ustedes. Por ello le doy las gracias a ustedes por vuestra asistencia y a don Juan por haber aceptado el homenaje. Cuando escribí esta presentación era una mañana otoñal de lluvia. Descorrí un poco el visillo para ponerme en concordancia con la luz del día. Abrí la ventana dejando paso a un joven geranio que había crecido en la maceta colocada en el alféizar y había metido su olorosa cabeza por el resquicio. No voy a negar que repensé mucho lo que debía escribir y decidí ponerme en el ordenador, venciendo el miedo que tenía, provocado por el deseo de poder estar a la altura de este homenaje, o por lo menos no desentonar mucho con las grandes personas y personalidades y artistas que han prestado su tiempo para realizarlo con su presencia. Don Juan Valdés no es un hombre corriente, es un respetado icono dentro del mundo del arte a nivel nacional e internacional. En sus comienzos vivió padeciendo muchas carencias por la época y la forma que le tocó nacer, para sumergirse luego en su misteriosa misión de vida que ni él mismo en sus principios sabía a dónde le conduciría, porque el destino nunca está escrito. El frío y la noche cubriría la tierra si los buenos dioses no hubiesen tenido a bien enviarnos de vez en cuando para remover con su arte los marchitos corazones de la mayoría silenciosa a artistas como don Juan Valdés, un hombre que ha bebido de lo esencial del arte de la pintura, esa esencia íntima destilada de sí mismo y sus imprescindibles vivencias. No sé cuántos costurones y heridas habrá dejado en su corazón la lucha por el reconocimiento o el anhelo del amor. No lo sé, pero sí sé que es entonces cuando en esa ardiente fragua de sentimiento forja su inspiración, y la inspiración llega del misterioso más allá, se escapa a toda nuestra ciencia. Los grandes artistas, los artistas inspirados, tienen la capacidad de convertir con sus pinceles la pintura en espíritu, en arte con mayúsculas. Cada uno de sus cuadros, carteles, lienzos, premios, etc., todos tienen detrás su propia historia. Cada uno de sus lienzos, de sus creaciones, tienen sus secretos celosamente guardados, recordando el gozo que les producía cuando salían a la luz y se los mostraba a los demás, compartiendo la gloria con su autor. Nacieron para esos momentos. Pretendemos con este homenaje evocar y resucitar recuerdos que muchos de ellos han permanecido dormidos en el lienzo y el taller de nuestro homenajeado durante tiempo. Queremos en estos momentos resucitarlo y ponerlo a la luz ante la vista de todos para compartirlo y gozarlo. Porque una cosa es la memoria y otra cosa son los recuerdos. La memoria es como el notario fiel y escrupuloso que expone sus escritos los hechos tal y como sucedieron. Pero los recuerdos son otra cosa. Podemos influir en ellos, edulcorarlo y adaptarlo a nuestro pensamiento y a nuestra mente de forma agradable. Por eso desearía
que cada una de las personas aquí sentadas incorporaran a su mente este instante como algo para recordar que estamos aquí acompañando a un gran pintor, mejor persona, y cuando hablemos de este momento haya quedado depositado en nuestra cabeza ese regusto alegre que dejan aquellas cosas con las que nos sentimos bien. A don Juan le ha sido concedido el trasladar su arte desde los oscuros repliegues de su cerebro, de sus sentimientos, de su corazón, de su alma, a la luz del día y plasmarlo en un lienzo para mostrarlo a los demás. Posiblemente, hacer lo que uno ama es la forma más inteligente de vivir. Don Juan Bardet lo ha conseguido. En los homenajes, cuando se hace el recuento de la historia, no es hora de lamentarse por lo que no se haya hecho, sino que tenemos que saber hacer el recuento de lo que se tiene y lo que se tendrá. Y seguramente con este pensamiento podríamos llamarle, sin temor a equivocarnos, que es un ser elegido y también bienaventurado. Pido un aplauso para este rey. Le paso la palabra a Juan. Es una situación para mí muy significativa y cariñosa por las amistades y por todos los conocimientos que se han estado exponiendo sobre mi persona. Yo nací en Badajoz, he tenido una base muy mala, muy dura, porque con 5 y 8 años me quedé sin padre y sin madre. Eso, generalmente, en muchos de los casos, conduce muy negativo y termina uno muy mal. Yo tenía las condiciones de pintorrear, que por cierto me echaron de 3 colegios de Badajoz, después de castigarme de rodillas con los brazos en cruz, y porque estaba siempre dibujando. Pero con todo lo que he pasado, hubo un momento donde a mí me recogieron unos tíos, un tío mío, hermano de mi madre, y a una hermana que tenía se la llevó otra tía. Hubo un juicio y al año lo ganaron mis abuelos para mantenernos a los dos. Mi abuela era hija de un pastor, sin leer ni escribir, y mi abuelo había sido un ligero militar, que cuando se inició la República, como era soldado, era alférez, pues lo eliminaron. Pero ha sido una persona educada, honrada y decente. Y toda esa formación y esa base ha sido lo que yo he tenido siempre. Por eso mi abuelo siempre es el ideal de referencia para yo defenderme la vida. A mí, en aquella época de niño, muchas de las veces me castigaban, me ponían de rodillas, los brazos en cruz, muchas cosas. Pero esto, hasta aquí quiero contar simplemente como la base que yo he tenido para poder haber sido otra cosa. Como yo tomé desde niño el dibujar en el suelo, en papeles y demás, cuando llegué a entrar en la Escuela de Arte y Oficios de Badajoz, pues ahí empecé a pintar, aprendí a dibujar, que incluso los retratos. Entonces empezaron las fotografías, que todas eran muy chicas y no había para nada, pero los retratos los hacía al natural, siempre con un modelo, una modelo, y ahí aprendí. Y eso me sirvió en contra de la base de formación fotográfica que eliminó a los reyes, por supuesto,
hacerse pinturas. Todo eran fotografías que multiplicaban por todos los organismos sociales y oficiales. Eso ha sido la base que yo siempre tengo presente y cuento, pero yo he tenido todo el conocimiento de estudio, de formación, y por donde yo he aprendido, y he tenido la técnica y el dominio de no acostumbrarme a una técnica ni a una condición técnica, digamos, de esto o del otro, sino que he sido bastante múltiple. Pero la base fundamental, después de toda una vida que he tenido buscándome trabajo en una agencia de publicidad, he estado haciendo anuncios y pintando carteles, pintando telones de cine, pintando hasta autobuses, en los anuncios que había que pintar antiguamente, que ahora ya son de una forma distinta. Logré venir con la beca que gané para aprender pintura. Había 4 escuelas en esa época en España: Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. Vine a la escuela de Sevilla. Eso con el tiempo pasó a ser una facultad universitaria. Yo nunca entré porque también podía haber dicho que había muchos obstáculos que me impedían haber conseguido algo en ese sentido. Lo único que conseguí con el tiempo, después de muchas cosas que tuve que hacer, laborar, a pesar de que yo cuando terminé la carrera, muy joven, me casé con el amor de mi vida, ha sido mi mujer, y es mi mujer, gracias a Dios, de la que tenemos 2 niñas, 3 nietos, pero yo sigo pintando, que ese es otro patrimonio que tengo yo para mí. Y en esa vida he conseguido el abrirme camino. Cuando yo, con el conocimiento que tuve de mi infancia de hacer retratos, empecé a hacer retratos. Oficialmente he ido subiendo escalones. He conseguido hacer retratos oficiales. Y sobre todo, cuando a mí me encargaron un retrato del rey para el pabellón real de la exposición que hubo mundial aquí en Sevilla, yo quise que los reyes me posaran. El presidente de esa feria dijo que era imposible, porque los reyes ya hacía épocas que ya no posaban para nadie, que no podían hacer, yo insistí. Y lógicamente hubo un detalle que sirvió para que la corona aceptara que posaran los reyes, el rey y la reina, a mi intención. Anteriormente a eso, yo he hecho de capitanes generales a 9 capitanes generales, hasta el último, que era el hijo de Muñoz Grande, porque a partir de entonces ya son fotografías lo que hay. Pues de esos reyes, el capitán que había, Esquivia Franco, me encargó el retrato del rey por una fotografía. Yo lo interpreté, lo hice, le gustó, y esas 2 fotografías, una para él y otra para mí, fue a la Casa Real de Madrid para que el rey la firmara. El rey firmó esa carta que le gustó, la foto mía, y al capitán general le dijo que ya se la firmaría otro día, hasta hoy. Esa carta, esa fotografía dedicada a Juan Valdés por el rey, con este texto, fue porque le gustó. Eso sucedió, que cuando yo exigí pintar a los reyes en persona para el pabellón real de la Exposición Universal de Sevilla, el rey accediera. Y entonces
el rey y la reina me dieron fecha, fui a la zarzuela, estuve 2 días pintándolo a los dos, todos, aparte de los retratos, los llevaba yo haciendo, aparte, pero antes de inaugurar esa exposición, cuando vinieron los reyes con la familia real, el actual rey y las dos infantas, estuvieron en el pabellón real que tenemos en Sevilla. Y el rey fue por la mañana con toda la familia y todas las autoridades a la catedral, a la misa. Pero ya había hablado con el presidente de la Diputación de la Feria Mundial que hubo para que se hiciera una exposición de Juan Valdés en el Alcázar sobre los retratos de los reyes. Entonces yo llevé los 2 retratos terminados del rey y la reina, más todos los dibujos que yo tenía de los reyes, de bocetos y dibujos terminados. Cuando estuvieron los reyes, que yo tengo fotografías de todo, en esa exposición, con todas las autoridades, sobre todo se fijaron en 2 retratos que había en dibujos del rey y la reina. Al detalle, yo le ofrecí que sería un honor para mí, por sus majestades, que yo le regalaba los dibujos. No me dijeron que sí, que no, me estuvieron piropeando del trabajo y se fueron todos. Yo me quedé, digo, bueno, le ofrezco el regalo, pero no se la ha llevado. No era eso. Es que vino el jefe de la Casa Real a por los dibujos, porque no eran para que ellos se lo llevaran. Eso fue la base fundamental, lógicamente, de todo el contacto que yo he tenido con los reyes. Y eso, oficialmente, me ha permitido que yo haga directamente los retratos de todos los presidentes del gobierno de Andalucía, de todos los de Sevilla, de todos los de Extremadura, de capitanes nacionales y de un montón de autoridades nacionales que yo hice una exposición. Tengo que hacerle el proyecto como una finalidad con los reyes actuales, hijos del anterior, y las hijas, lógicamente, y eso tiene el bagaje de confirmación de yo ver en una época determinada, en la Casa de España en Nueva York, pues hice una exposición, he hecho otra exposición en Tokio, en Japón, representando a España, donde iban muchos, unos que hacían una cosa, hacían otra, una cosa comercial. He puesto en Francia, he puesto en Italia y he puesto en muchísimos sitios, en Holanda. Lógicamente el trabajo ha ido superando y hoy pues puedo, dentro de la sencillez, la humildad y el conocimiento de seguir siempre quién soy, pero tengo hecho todo esto. Esto es el honor y la honra que yo siempre le agradezco a Dios por haberse llevado antes de tanto a mi padre y a mi madre. Querido Juan, te vamos a imponer, para eso le voy a pedir a Nani que venga, nuestra medalla del Liceo de Triana. Quiero que sea ella quien te la imponga. Bueno, por mandato del presidente del liceo, te ponemos la medalla.
Ahora le voy a pedir a Paz que suba para que le ponga la insignia de nuestra... Y por último, quiero que se lleve también un recuerdo nuestro como recuerdo de este momento que ha sido tan grave para nosotros. Venga. Espero que te guste todo eso con mucho cariño. Eso sí lo podemos garantizar. A mí me gusta tener estas cosas enmarcadas de casa, más que llenar las paredes con cosas comerciales. Ahora se lo firma por detrás, ¿verdad? No, pero se la es. Yo me puedo dar un autógrafo y a lo mejor me va a salir. Que yo se me hacen con los dedos, con las próximas. Como desde la técnica. Sí, claro, la tortilla. Nada, para cerrar el acto, lo mejor es chimpum. Así que lo damos por finalizado. Muchas gracias a todos. Delitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro